Va a tener que aprenderla rápido. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Un placer enorme para mí poder moderar este panel sobre la ciudad de Rosario, el mercado del interior, y más con dos referentes del sector como son Corredor y Andrés Gariboldi, que es el presidente del Colegio de Corredores de Rosario y titular de Dunot Propiedades, para mí una de las inmobiliarias más importantes no solo de Rosario, sino del interior, y con el arquitecto Ángel Segiaro, titular de Fundar Construcciones. También quiero decir que la desarrolladora más importante de la ciudad y el interior. Así que un poquito la idea es conversar con ustedes. Nada, cómo ven la realidad, cómo comenzaron a trabajar ante la aparición de esta bendita pandemia y cuarentena, y estas sucesivas aperturas y cierres que tenemos tanto de mercado como de obras y demás. Así que les dejo la palabra, no sé quién quiere empezar. ¿Te parece, Ángel, arrancar? Hola, Dale. ¿Sí? Sí, con mucho gusto. Desde ya agradecido por la invitación. Siempre me gusta aportar lo que se pueda porque creo que y saber qué le pasa al otro sector, qué le pasa a una región, está siempre bien, siempre nos alimenta. Por lo pronto acá en la ciudad, la actividad nuestra, que es la construcción de edificios, desarrollo de edificios de vivienda, escala, digamos, media y alta, lo que vimos nosotros fue, primero, bueno, un botón de parada completamente cero cuando empezó la pandemia. Después tuvimos una etapa de actividad muy reducida, con 5 personas, y fuimos teniendo momentos de vuelta al trabajo con 10 personas, después nos normalizamos un poco más, tuvimos también una especie de serrucho, y actualmente estamos en este segmento de 10 personas. Digamos que para la ciudad se puede decir que hay un 70% de obras que pueden funcionar casi normalmente con esa. Después hay una cantidad de actividades que no pueden funcionar in eternum con 10 personas, pero la actividad se ve movida. La mayoría de las empresas hemos hecho una reingeniería muy, muy rápida, muy rápida, y nos hemos adecuado como hemos podido, y nos ha parecido siempre muy bueno desde la nada, 5, 10 y lo que venga, y nos adaptaremos. Sabemos que corremos con una deseconomía que tiene que ver con la limitación de gente, la limitación de horarios, la limitación de nuestros proveedores. Todo el ecosistema que nos rodea está con la misma adaptación rápida. Ni hablar del propio trabajo de la oficina y de la coordinación desde la oficina técnica, donde en esos lugares sí hemos restringido más la cercanía de las personas, con lo cual implementar protocolos, ya sea los protocolos que el Estado nos ha suministrado, como los propios protocolos que nos hemos autoimpuesto por una cuestión de lógica y de sentido común, de decir, che, esto es una enfermedad, vamos a cuidarnos. Y bueno, todo eso decía que uno intentaría lograr siempre, y en este momento siente que eso está un poco que se aleja y se acerca, se aleja y se acerca. Y no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar en esa sintonía, ¿no? Y Ángel, desde esa perspectiva que nos estás comentando de los nuevos protocolos. Sí, ¿me escuchás? Perfecto. Desde esa perspectiva que vos estás hablando de los nuevos protocolos, ¿cómo crees que va a incidir en este tema que es tan recurrente, que se está hablando en todos los congresos y las charlas con respecto al
al precio de construcción, al valor de construcción del metro cuadrado, cuando en realidad, si bien por la devaluación en dólares obviamente el metro bajó, pero ¿cómo inciden esos protocolos y esa disminución de gente en personal en las obras y en productividad? Bueno, yo diría que estamos fabricando algo con menos personas que las requeridas y con menos horas y con procedimientos alterados porcionar. O sea, por estructura de costos. No obstante eso, para complementar un poco el comentario, nosotros, los fabricantes, digamos, del objeto constructivo, necesitamos poner 5 ingredientes en esa olla donde se mezclan. Entonces, la ventaja comparativa y yo diría estacional de lo que puede ser esa enorme diferencia entre el dólar y el índice de la cámara o el peso o los indicadores peso, el costo. Por ejemplo, el terreno es siempre un insumo que está dolarizado. El capital que interviene siempre es un capital dolarizado y exige una renta dolarizada. Después tenemos el trabajo aplicado, la gestión, después tenemos la mano de obra directa, que es todo lo que incumbe ahí. Y por último, el quinto digamos, elemento son los materiales, y en los materiales me animaría a decir que desde hace un largo tiempo, la mitad de los materiales, yo diría que desde el año 2018, 2019, la mitad de los materiales tienen un alto refugio en la evolución del dólar, con cierta lógica, porque el aluminio, el vidrio y muchos componentes, herrajes, componentes químicos, aditivos, etcétera, un montón de cosas tienen una rápida presencia de cosas importadas, de manejo de importación y exportación, con lo cual, volviendo a la fórmula, a esta sopa de 5 ingredientes que nombrábamos, materiales, mano de obra, gestión, terreno y capital, yo diría que la mitad solamente está favorecida cuando el dólar queda alto y el índice no. Pero mientras tanto, la otra mitad sigue su camino al paso del dólar. Por lo tanto, no es tan cierto, y poniéndome en esa famosa pregunta de si es verdad que los inmuebles van a bajar, los inmuebles nuevos se van a poder vender a mejor precio, lo único que puede bajar es la rentabilidad esperada. Yo creo que en el proceso de fabricación, como nosotros, que nos toma siempre en el medio de un proceso, nosotros somos fabricantes permanentes, no fabricamos algo para terminar, venderlo y hacer otra cosa. Claro. Siempre estamos fabricando, por lo tanto, esperamos que el ciclo se estabilice y tomamos las precauciones para no liquidar todo el stock cuando el stock está barato y no lo vamos a poder reponer, que es un poco lo que le pasa a toda la producción industrial, ¿no? Está perfecto. Andrés, desde tu amplia visión del mercado y desde la aparición de la pandemia y de la cuarentena, ¿cómo viste la reacción dentro de lo que es la ciudad en cuanto a la generación de ventas y cómo se movió el mercado dentro de estos meses que llevamos de pandemia? La verdad, nosotros dentro de este periodo de pandemia, lo que podemos acotar claramente es que desde el día 20 de marzo a hoy, el sector inmobiliario, los corredores inmobiliarios y las empresas inmobiliarias llevan trabajando 74 días con atención al público. Esto, indiscutiblemente, ¿qué te marca? Te marca de que realmente el desarrollo que hemos podido hacer ha sido sumamente tímido. Veníamos con un año 2019 sumamente golpeado por 5 elecciones, 3 y 4 devaluaciones,
y nos encontramos con un escenario como el actual, con un dólar con esta magnitud. Realmente, ¿qué es lo que notamos? Notamos que la gente se queda expectante, la gente ve que ha aparecido un gran nubarrón, y hasta que este nubarrón, que está compuesto por aspectos políticos, judiciales, económicos, sanitarios, hasta que ese nubarrón no se corra, postergo la toma de la decisión. Este es un poco lo que nosotros notamos. Por supuesto, si vos me decís, ¿hay operaciones? Sí, hay operaciones. Son operaciones tímidas las que se realizan, pero se realizan. Pero estamos hablando de la operación puntual, la operación 1 a 1, ¿no es cierto? Realmente estamos sumamente preocupados y tratando de impulsar todo lo que sea posible para ver si podemos inyectarle un poco de dinamismo al mercado que realmente se requiere, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que el argentino normalmente compra cuando sube y vende cuando baja, ¿no? Actúa normalmente al revés. Digo, ¿ves que estamos en un mercado de, llamarle, oportunidades? Y ante un inversor un poco más, si querés, especulativo, ¿ese es el mercado que de alguna manera está traccionando o lo ves por otro lado? Mira, nosotros como experiencia de años de haber llevado el mercado, ¿qué es lo que tenemos sumamente claro? Nosotros tenemos claro que cuando el dólar se encuentra con un efecto serrucho y existen perspectivas de alza, el cliente se queda quieto, se queda inmovilizado y posterga la toma de decisión. El cliente, cuando nota de que el dólar está estabilizado, cuando ve al contrario de que esa corrección es un poco hacia baja, dice, salgo a comprar porque este es el techo en el que llegó. Esto nos ha pasado ya en otras oportunidades, en distintas experiencias. Necesitamos el dólar que siga creciendo, quede eliminada. A partir de ahí, la compra se realiza. Perfecto, sí. Perfecto. Ángel, hablando un poquito del mercado rosarino específicamente, ¿cuáles son las zonas que ves hoy con mayor potencial, teniendo en cuenta la perspectiva que pueda venir, obviamente, para allá, para el 2021? Una incógnita muy grande que tenemos si va a ser pandemia o pospandemia, porque aún no sabemos hasta cuándo va a durar esto. Pero ¿cómo ves el crecimiento de la ciudad o para dónde? ¿Y cuáles son las zonas que a tu criterio como desarrollador tienen mayor potencial de crecimiento? Lo que está pasando acentúa lo que venía pasando. Es decir, las familias que son vamos a llamarle el grupo más dinámico en la búsqueda de vivienda y en la creación de nuevos lugares, son básicamente los que han movido toda la zona norte y noroeste de la ciudad y de la región. Entonces, toda esa tendencia se ha materializado con más fuerza, se ha inclusive asentado, se han afirmado. ¿Para qué vamos a hablar de Puerto Norte genéricamente hablando? Pero aún así, Puerto Norte hacia el norte y hacia el oeste, Boulevard Avellaneda, todo el borde de la ribera del río, va continuando, se van consolidando esos lugares. Creo que la ciudad sigue teniendo un microcentro de buena calidad de vida, pero también se van generando otros centros que con el tiempo van a ir ganando buena calidad, alta accesibilidad. Siempre sería uno de los vincula muy bien a la ciudad y a los puntos de donde se puede circular hacia el Gran Rosario, digamos. Yo diría que eso está en marcha, pero sigue siendo un lugar atractivo para vivir y probar que se puede vivir en el microcentro y el macrocentro, la zona el viejo Rosario y el segundo anillo, pongámosle el macrocentro, ¿no? Donde los desarrolladores que se agrupan en el AEB, por ejemplo, siguen teniendo una altísima cantidad de obras
en esa zona y siguen probando. Se cortó Ángel, me parece, ¿no? Dale, perfecto. Bueno, entonces, Ángel, nos comentabas... Bueno, básicamente, sí. Sí, sobre la reafirmación de algunas tendencias que ya venían. Digamos que los fenómenos donde la ciudad crece o no crece para algún lugar son fenómenos muy, por más dinamismo que tengan, son fenómenos que ocupan un lustro o una década. Por lo tanto, la pandemia todavía no está interfiriendo. Lo que sí está haciendo es acelerar cosas que se estaban dando. Por ejemplo, esta conversación por estos medios, conocíamos que existía, pero nadie la tenía tan clara como la tenemos ahora, y entonces esto ha llegado al trabajo, ha llegado a algún grado de actividad de capacitación, ha reemplazado un poquito la actividad escolar, ha mejorado mucho la posibilidad de reunirse en las asociaciones profesionales, ha mejorado mucho el intercambio provincial, es decir, nos podemos reunir muchas personas de muchos lugares y podemos compartir cosas que si no tendríamos que trasladarnos en cualquier tiempo, o sea, es una ganancia. Y esto va a producir un efecto en los edificios y y vamos a tener que saber que deberemos proveer lugares en las casas para que se pueda, con algún grado de comodidad, incorporar este uso, y en las oficinas tal vez minimizar que no hace falta 8 horas por día, todo el día, todas las personas, sino que tal vez algunas personas puedan estar algunos días en su casa y otros días en la oficina. Bueno, y este fenómeno creo que va a tener como un goteo de cambios, y nosotros los desarrolladores, los arquitectos, inclusive los reglamentos de edificación, tienen que tomar en cuenta esto. Algunos ya lo están haciendo. En el caso de Rosario ya tenemos algunas reacciones muy, muy oportunas de parte de quienes son los responsables del código de planeamiento, digamos, el código urbano. Yo diría que esto es como una sacudida, ¿no? Una sacudida muy fuerte que acentúa tendencias que estaban y que nos cambio de velocidad. Pasado este momento, deberíamos recuperar una velocidad de cambio, me parece a mí, parecida a la que traíamos, pero no obstante, incorporando de golpe una cantidad de cosas que las íbamos a incorporar más lentamente, ¿no? Claramente hay un cambio en la forma de vivir y de trabajar. Y en ese sentido, Andrés, te pregunto, se está hablando muchísimo de una nueva gran migración desde lo urbano a lo suburbano. Mucho generado obviamente por la cuarentena y por el poco espacio que tiene mucha gente donde vive hoy en día. ¿Cómo lo notás? ¿Ves que esa migración, ese movimiento en Rosario está acentuado o todavía no llegó? Mirá, te diría que la consulta está. Digamos, la demanda está tratando de ver si puede llegar, y creo que, digamos, una de las primeras premisas que plantea es una buena conectividad informática, por esto que estamos charlando, ¿no es cierto? Es decir, sacrifico lo que pedía antes, que cuál era. Antes pedía la mayor proximidad a mi lugar de trabajo, la mayor proximidad al colegio de los chicos. Y estoy dispuesto a sacrificarla teniendo una mejor calidad de vida, una menor contaminación ambiental, una menor contaminación auditiva. ¿Por qué? Porque mi presencialidad del trabajo a lo mejor requiere de que yo vaya nada más que 2 veces por semana. Entonces, creo de que vamos a tener una demanda sobre todo lo que sea la zona del Gran Rosario, el oeste nuestro de Rosario, localidades como Funes, como Roldán, como San Jerónimo Sur,
donde uno tiene una mejor calidad de vida. Pero también creo que un poco comparto plenamente esto que está planteando Ángel. Vamos hacia nuevos proyectos, vamos hacia mayor espacialidad dentro de la propiedad horizontal, donde tengamos balcones más cómodos, lugares de esparcimiento dentro del mismo edificio más cómodos, hasta posiblemente podamos encontrarnos con un, te diría, un coworking, digamos, exclusivo del edificio. Propio, donde, sí. Propio, Sí. donde tengamos una muy buena conectividad y mi lugar de trabajo sea arriba en el quincho. Y el sábado a la noche seguramente ahí se hará el asado. Ese lugar comodín dentro del departamento, donde yo pueda estar montando un área de escritorio y un área de trabajo como esta, seguramente va a ser a corto y a mediano plazo. Vamos hacia un cambio. Y este cambio, por supuesto, que se ha acelerado en función de esta pandemia. Está claro que los cambios llegaron para quedarse y que de alguna manera el desarrollo y la arquitectura van a tener que adaptarse a las nuevas tendencias y necesidades de quienes viven en los desarrollos. Les quiero consultar a los dos y elijan quién contesta cuál. ¿Cuáles son las perspectivas que pueden tener hoy para lo que es el 2021, como estábamos charlando antes, pensando en una posible salida, obviamente, de la pandemia, quizás en el primer semestre, aunque nadie lo sabe a ciencia cierta? Y por otro lado, ¿cómo ven las medidas actuales que está tomando el gobierno, sobre lo cual algo ya charlamos, y fundamentalmente lo que se está hablando del tema del blanqueo? No sé si querés empezar, Ángel. Yo creo que sea blanqueo, sea bienes personales, sea habilitar $1 para construcción, o sea actuar sobre alguna de las variables que tiene todo este ecosistema. Es un ecosistema bien complejo y yo diría que tiene algunas virtudes, y por lo menos diría dos. La primera es que todo lo que se hace, todo lo que se produce, dura 100 años. Y esto, más allá de ser una verdad de perogrullo, significa que no creamos servicios volátiles, creamos bienes que se incorporan al patrimonio social, porque sean privados o sean públicos, son bienes que abundan en el stock de viviendas de una sociedad. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente del equilibrio económico, si un bien abunda, su valor tiende a ser más justo, más equitativo para todo el grupo social que lo posee, porque en definitiva lo posee la ciudad. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es que la industria de la construcción tiene un componente de demanda de capacitación en todos los niveles que se puede mencionar del amplio arco de capacitación, desde la más sofisticada, donde vamos cada vez más hacia mucha tecnología, pero también sigue requiriendo una tecnología de base, un oficio de base y un conocimiento de tareas de fácil aprendizaje y capacitación. Por lo tanto, también somos alta demanda de mano de obra. Y esto los gobiernos lo saben dentro del cóctel de las políticas oportunas. Las políticas deben ser oportunas, porque si no se vuelven abstractas. Entonces, dentro de las políticas oportunas, yo creo que estos son dos factores que se tienen que poner ya en juego, y hay que tirarle con todo el menú. Si son medidas fiscales, si son medidas laborales, en fin, todas las que se puedan, ¿no? Por ahora, lo que hay, respondiendo específicamente, son medidas a cuentagotas que parecen un poco tibias, pero bueno, dejemos que se sumen. A lo mejor entre todas se convierten en un chorro de agua, un chorro fuerte que impulse. Bien. Andrés, y siguiendo con este tema un poquito, ¿cuál es tu visión sobre las medidas y la posibilidad de lo que dice Ángel, de una implementación
rápida y que realmente sea concordante con las necesidades del mercado, pensando como sabemos o como creemos todos los que estamos en el real estate, que va a ser un motorizador de la economía argentina. ¿Cómo ves las medidas y cómo ves la implementación de las mismas? Sigo en línea un poco lo que está planteando Ángel. La verdad que creo que nuestra dirigencia política en todos los niveles, municipales, provinciales y nacionales, la verdad que tienen que ponerse de acuerdo y tienen que escuchar a nuestro sector qué es lo que estamos planteando, porque me parece de que estamos hablando de una solución, te diría, en primer lugar al desempleo, ¿no? que es un flagelo que tiene hoy nuestra sociedad. En segundo lugar, a la disminución de la pobreza. Estamos hablando de 50% de la población que se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Hoy lo que tenemos clarísimo es que la demanda está. Censo 2010, 3,5 millones de déficit de vivienda. Censo 2010. Estamos hablando, nos falta la información de 10 años. Entonces, realmente creo que nuestra dirigencia política tiene que ponerse los pantalones largos y darse cuenta de que lo que necesitamos son todos los incentivos posibles para la construcción, tanto sea para generar fuentes de trabajo, para que tengamos más inmuebles para el mercado locativo, para que tengamos más inmuebles en disponibilidad de la gente, terminar con la posición de tener una moneda dura para poder ir a un crédito hipotecario a 30 años, como prácticamente lo está llevando a cabo hoy, te diría que casi toda Latinoamérica. No estamos hablando de primer mundo. Latinoamérica hoy está financiando proyectos de tasas de euros. Realmente creo que esa es realmente la posibilidad de la solución, tanto sea de desempleo, de pobreza y de vivienda dentro de nuestro país. Bárbaro. Así es. Bueno, la verdad que un lujo haber contado con semejantes oradores para el panel, dos referentes a los cuales admiro mucho y les agradezco desde ya muchísimo la participación y ojalá las autoridades, sean municipales, provinciales o nacionales, escuchen a los desarrolladores y a los inmobiliarios y implementen las medidas lo antes posible como para poder traccionar mucho más en la economía que tanto necesitamos. Les agradezco mucho haber participado y desde ya les mando un abrazo enorme. Gracias, gracias. Siempre a disposición gracias de todo a vos, Ari, por la invitación. Muchas del gracias. intercambio. Gracias.